Bienvenidos a este nuevo tramo del curso, en el cual abordaremos la identificación unívoca de pacientes y brindaremos un resumen acerca del contexto en la Argentina. La identificación unívoca de un paciente en los sistemas de registro electrónico es un aspecto central difícil de resolver cualquiera sea el escenario. En nuestra agenda vamos a ver cuál es el contexto del sistema de salud argentino, cuáles son los problemas en la identificación, identificadores versus servicios de identificación y algunos modelos de solución con las implementaciones actuales. El sistema argentino de salud se caracteriza por ser un modelo mixto y desintegrado, donde coexisten tres subsistemas o subsectores de salud, que son el público, el cual va a otorgar la cobertura a alrededor del 40% de la población, el de seguridad social, representado por las obras sociales, el cual va a dar cobertura a alrededor del 50% de la población, y el 10% restante de la población tendrá una cobertura a través de las prepagas que representan al sector privado. Existen 15 millones de personas con cobertura pública exclusiva para quienes se ha diseñado la cobertura universal de salud. Este proyecto ha comenzado en el año 2017, en el mes de octubre, en la ciudad de Guaymallén, Mendoza. Una de sus principales metas es lograr la correcta identificación de los pacientes. Analizando el contexto del sistema de salud argentino en su área pública, tenemos un país federal con 24 jurisdicciones que poseen diferentes sistemas de información en salud. No es conveniente reemplazar en este caso todo por un único sistema. Surge la necesidad de permitir la comunicación entre ellos y con los sistemas de salud pública nacional. En este caso, la interoperabilidad permite que cada uno conserve su autonomía y al mismo tiempo pueda relacionarse de forma efectiva y eficiente. ¿Qué sucede si nos equivocamos en la asignación de la identidad? Surgirán problemas administrativos y médico-asistenciales. Desde el punto de vista administrativo, la duplicación de los registros no impedirá que se complete el proceso administrativo. A futuro, el error puede surgir en el análisis secundario de las bases de datos administrativas. En tanto que el impacto a nivel médico-asistencial será mucho más importante, dado que si el paciente cuenta con registros duplicados, en alguno de ellos puede perderse algún registro antecedente, dato importante que el médico necesite conocer para llevar a cabo un tratamiento, decidir la realización de alguna prueba, indicar algún estudio específico, de modo tal que este impacto médico-asistencial puede tener una consecuencia directa sobre la salud del paciente. A nivel internacional se ha discutido cuáles deberían ser los atributos de un identificador ideal. Para ello se describieron 6 atributos principales. Un identificador debería ser único, es decir, está asignado solo a una persona. Debe ser anónimo, en el sentido de que no revela información personal del paciente. Debe ser permanente. Significa esto que una vez asignado nunca debe ser reutilizado para otro paciente. Además debe ser ubicuo, esto es, todos deben tener un identificador asignado. Debe ser canónico, en el sentido de que cada persona debe tener solo uno. Y por último, debe ser invariable, es decir, no debe cambiar para la misma persona a lo largo del tiempo. En el año 1997, el Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos analizó las características de diferentes identificadores y llegó a la conclusión de que ninguno cumplía con los requisitos necesarios para ser confiable, ampliamente difundido o universal. Con esto queremos decir que el enfoque ha variado de encontrar el mejor identificador para las personas a construir el mejor servicio de identificación de personas, basándose en los datos que forman su identidad más que en identificadores asignados por uno o varios actores. ¿Cuáles son las opciones para identificadores de pacientes?
En las instituciones de salud, la asignación de un número consecutivo, generalmente orientado a los episodios o al registro médico, es decir, el número de historia clínica, es uno de los métodos de identificación más utilizados. En el mejor de los casos, esto soluciona el problema de ese centro sanitario, pero no permite la integración de la información con otras entidades. Por otra parte, la selección de un identificador único nacional, como puede ser el DNI, ayuda pero no soluciona el problema. Esto sucede porque tenemos casos como los recién nacidos aún no inscriptos que no cuentan con el DNI, caso de pacientes indocumentados, extranjeros o pacientes que presentan documentos previos como libreta de enrolamiento, libreta cívica, o incluso aquellos pacientes que teniendo su DNI cuentan con errores en su número. Cuando se analizan los motivos más frecuentes por los cuales se generan errores en la asignación de la identidad del paciente, se identifica que el rol humano cumple un papel primordial. Se mencionan como motivos frecuentes los errores de cargado con transposición de letras y errores de tipeo, el registro descentralizado de pacientes en áreas que tienen sus propias políticas y procedimientos, los factores culturales que pueden llevar a la carga de información inconsistente, tal como intercambiar primeros nombres por los segundos. También se encuentra la información que es brindada por terceros en puntos de atención, como por ejemplo el caso de pacientes añosos que van acompañados por familiares o cuidadores quienes brindan los datos por ellos, o bien el caso de pacientes en una situación de emergencia. Tenemos en cuenta también que la presión en los puntos de contacto para disminuir los tiempos que se dedican al registro de pacientes puede ser un motivo de error. Y por último, pero no menos importante, se menciona la falta de entrenamiento, compromiso y auditoría de los usuarios en el uso del sistema. Con todo lo descrito hasta ahora, podemos ver claramente que la creación de un MPI adecuado no depende tanto del identificador, ya que el error en el ingreso de los datos, es decir, el factor humano, deja la discusión del identificador en un segundo plano. Como mencionamos anteriormente, el problema de la identificación unívoca de pacientes no está en encontrar un identificador único, ya que ninguno ha demostrado ser perfecto, sino más bien en contar con un proceso de identificación que asegure un set de datos que permita la identificación unívoca, con un sistema de auditoría que controle la calidad de los datos, minimizando la posibilidad de errores. Los servicios de identificación de personas generan una lista única de personas, o Master Person Patient Index, o MPI, dentro de una misma institución o a través de múltiples organizaciones o sistemas de salud, con el fin de evitar la duplicidad de registros clínicos. La implementación ideal de un MPI consiste en asignar un identificador único al paciente previa a la apertura de una historia clínica nueva. Uno de los modelos más interesantes es el propuesto por Corvamed, un estándar basado en la federación de dominios. Este modelo agrupa atributos de identificación de personas en un set mínimo de datos, o permanentes, y un set ampliado que contiene información demográfica complementaria. Como vimos, el modelo federado reúne un grupo de datos que permite identificar unívocamente al paciente. Este conjunto de datos se denomina set permanente de datos o también set mínimo, y está integrado por el primer nombre, otros nombres, apellido paterno, materno, tipo de documento, número, sexo y fecha de nacimiento. Por otra parte, los dominios almacenan también información extendida de los individuos o información demográfica que se denomina set ampliado y no es considerado dentro de los datos permanentes, dado que estos pueden ir variando a lo largo de la vida del paciente, como la dirección, su número telefónico, etc. El modelo de federación propuesto por Corvamed está compuesto por una estructura jerárquica como vemos en la imagen. El federador
Es el elemento con mayor jerarquía y se encarga de almacenar y mantener en forma centralizada diferentes padrones o dominios, sin importar dónde se hayan generado. Contiene los datos del llamado set permanente o de datos mínimos. ¿Cuál es la propuesta, entonces, desde la CUS para lograr la identificación unívoca de pacientes? Para ello se plantea crear un MPI por jurisdicción, usar servicios de identificación basados en Corvamed y consultar al Federador Nacional de Pacientes. Cuando el paciente se presenta en la institución de salud, el primer paso es la acreditación de su identidad, para lo cual se solicita una documentación acreditante y por otro lado se van a ingresar los 6 datos que conforman el set mínimo permanente de datos y como segunda instancia busco los candidatos. Para orientarnos en esta búsqueda de posibles candidatos tenemos 2 herramientas, la normalización fonética y la asignación de pesos relativos. En esta imagen vemos la carga de los datos del paciente. El paciente además debe mostrar alguna documentación acreditante y una vez que se cargan los datos se hace la búsqueda de los posibles candidatos. Una vez que se ingresan los datos del set mínimo o permanente, se buscan los candidatos que existen en nuestro padrón para esa información ingresada. Si el sistema no nos devuelve ningún resultado, es decir, no existe un registro de este paciente en nuestro padrón, damos de alta como nuevo paciente. En cambio, si el sistema nos devuelve resultados, hay que analizar el grado de coincidencia. Si la coincidencia es del 100% con un paciente del padrón, entonces elegimos este paciente verificando la coincidencia. En tanto que, si la coincidencia es parcial, en un 80% por ejemplo, la decisión será humana con ayuda del sistema. En esta imagen vemos el proceso resumido de acreditación de identidad. Sabemos ya que se inicia con la carga de los datos del set mínimo más la solicitud de la documentación acreditante al paciente. Con esto se inicia la búsqueda de candidatos con el apoyo de 2 herramientas que son la normalización fonética y el cálculo de peso relativo. El sistema nos devolverá si existen o no candidatos. Si no existen candidatos, es decir, no hay registros del paciente en nuestro dominio, se procede a dar el alta a dicho paciente. En tanto que si existen candidatos, hay que analizar el grado de coincidencia. Si la coincidencia es total, se debe validar esta identidad a la del paciente que se nos presenta. Pero si la coincidencia es parcial, por ejemplo, de un 80%, la decisión será humana con ayuda del sistema. Todo este proceso se debe realizar bajo el control de auditoría de calidad de los datos. Hemos visto que una de las causas más frecuentes de errores en la lista de pacientes empadronados es el error en el momento del cargado de los datos. Para esto existe una herramienta que es la lectura del código 2D del DNI digital que va a evitar errores de tipeo, permite agilizar el proceso de búsqueda y empadronamiento y facilita la carga automática del set mínimo de datos. Otra herramienta que nos permite disminuir los errores de cargado es la validación de datos a través del servicio web del RENAPER. Esto se logra ingresando los datos de sexo y número de DNI, se obtienen datos oficiales y además se permite la carga automática del set mínimo de datos. Poner en marcha un MPI implica alterar los procesos de atención habituales de una institución. Estos cambios en los procesos para que resulten exitosos deben contar con recurso humano capacitado, debe realizarse un adecuado manejo del cambio organizacional, tanto desde lo cultural como desde lo tecnológico, y se debe tener presente también a la población en general para que los pacientes, una vez que comprendan la importancia de la identificación unívoca, puedan reconocer que este es un proceso importante y necesario para la creación correcta de su historia clínica. Esto también va a ir de la mano con la necesidad de concientizar al paciente de concurrir a la atención siempre con su DNI. No siempre tenemos la situación ideal de que el paciente se presente al mostrador informándonos correctamente de su set mínimo de datos y mostrándonos una documentación acreditante, ya que existen situaciones en las que el paciente no lleva su documentación consigo o la documentación que nos aporta no es válida.
Además, tenemos casos en los que la información que se nos brinda es aportada por terceros para casos, por ejemplo, de pacientes añosos o de emergencias médicas. Y mencionamos también los casos de pacientes que toman contacto vía telefónica para consultar por un turno, por ejemplo. Todas estas situaciones dan origen a una serie de estados del padrón y que permiten clasificar al paciente en activo o inactivo. El paciente activo va a formar parte de las búsquedas de candidatos, mientras que serán excluidos de esta búsqueda aquellos pacientes inactivos. Siguiendo brevemente con el contexto de la identificación de pacientes para la CUS, tenemos acá una imagen de una noticia sobre la prueba piloto realizada en Mendoza, donde se menciona que 9.000 mendocinos se empadronaron a la cobertura universal de salud. Siguiendo brevemente con el contexto de la identificación de pacientes para la CUS, tenemos acá una imagen de una noticia sobre la prueba piloto realizada en Mendoza, donde se menciona que 9.000 mendocinos se empadronaron a la cobertura universal de salud. En esta imagen vemos el proceso de identificación de pacientes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde a partir de junio del 2016 se observa un aumento constante y progresivo del número de personas empadronadas en la historia clínica electrónica en CABA. El área metropolitana de Buenos Aires, a través del proyecto AMBA, también se encuentra desempeñando el proceso de identificación unívoca de pacientes. Siguiendo con los ejemplos, en nuestro país, mencionamos también a las provincias de Neuquén y Misiones, que pusieron en marcha procesos de identificación unívoca de pacientes y actualmente cuentan con historias clínicas únicas. En esta tabla encontrarán un listado de problemas que pueden suceder en el proceso de identificación unívoca del paciente y sus respectivas soluciones. ¿Cuáles son los desafíos que hoy enfrenta la identificación unívoca de pacientes a nivel nacional? Por un lado, es el de escalar a todo el país, es decir, 24 jurisdicciones más todos los municipios que ellas comprenden. Federar padrones sanitarios previos, ya sean los provinciales, SISA, SUMAR, incorporar a todos los actores, es decir, a la seguridad social, PAMI, obras sociales, y al área privada a través de las prepagas. Hay que considerar la ley de identidad de género y agregar la consulta de cobertura como una herramienta de utilidad. Llegamos al final de nuestro recorrido por esta temática que trata sobre la identificación unívoca del paciente. Les agradecemos por su atención y les recordamos que tienen a disposición el material complementario donde podrán consultar sobre este tema.